Hola, ¿qué tal? Pues bienvenida, bienvenido una vez más a nuestras sesiones de las 9 cartas de Cristo. Esta es la tercera sesión. El día de hoy vamos a compartir y extender el contenido de las páginas de la 9 a la 11 de la carta número 1, que es la que estamos leyendo actualmente. Y bueno, te recordamos que el contenido de las cartas tú puedes encontrarlas en internet, en la página de caminodecristo.com. Es un material completamente gratuito, ya como lo mencionábamos en la sesión pasada, pues tú puedes imprimirlo, leerlo desde el celular. Yo comencé así, leyéndolo en el celular, y después me fue más práctico imprimirlo para ir subrayando, ir meditando cada párrafo. Igualmente tenemos grabaciones de las cartas en un canal de YouTube. Varias hermanas se reunieron para hacer estas grabaciones. Entonces, bueno, realmente las herramientas digitales que están ahí es como tú te sientas más cómodo, más cómoda. El día de hoy vamos en estas partes que vamos a extender, eh, vamos a ver un poco de lo que ya mencionaba Marco en la sesión pasada, esta autobiografía de Jesús, ¿no? Jesús humano, que nos platica también de su familia, de su juventud, de cuáles eran los talentos, ¿no?, que él tenía. Y después también vamos a ver lo de su bautizo y la experiencia que tuvo en el desierto, que sin duda es de lo más, al menos a mí me parece lo más increíble y ese regalo más grande que nos den las cartas. Entonces vamos a comenzar con una oración, la oración que aparece en la carta número 8. Si gustas, por favor, cierra tus ojos y sube tu mirada hacia el entrecejo. Padre, Madre, Vida, tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia y que al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con nuestra querida Carmela y después vamos a escuchar a Eugenio. Entonces, bueno, gracias. ¿Puedo entrar? Gracias, Mónica, gracias por permitirme entrar en vuestro espacio y también en el espacio de las personas que están mirando este programa, esta reunión, este compartir de las cartas de la conciencia crística, de la conciencia divina. Gracias, gracias. Agradezco al Padre, Madre, a nuestra fuente divina, a la vida divina, a Cristo por este momento maravilloso. Vamos a leer sobre la vida temprana de las experiencias de Cristo y las experiencias de Cristo en el desierto, ¿no? Entonces yo tomaré esta parte, la primera parte de la vida temprana de Jesús, que ya se ha leído la semana pasada, me parece. Así que yo retomaré en la página donde dice: este pueblo soportaba bastante sin ser doblegado por medidas sin sentido restrictivas de placer.
Entonces, esto se está refiriendo al párrafo que está en la página anterior, donde dice, me encanta muchísimo esto porque está en negrilla: lo que más fuertemente aborrecí y no resistí fue la miseria, la enfermedad y la pobreza que vi a mi alrededor. Es muy importante este párrafito, ¿no? Porque creo que hemos vivido, todos los que hemos encontrado las cartas, hemos tenido estos mismos sentimientos antes de encontrar, y hemos tenido la alegría de saber que todo esto que vivimos tiene una solución, ¿no? Encontrar las cartas fue maravilloso para mí, una alegría sublime, pero también luego mm, he vivido bastante las espinas del camino. Así que, pero con cada espinita, con cada caída, con cada error que cometí, las cartas mismas me volvían a contestar por qué y cómo salir de ellas, ¿no? Entonces, las cartas me han dado paz, me han dado calma. Sé que todo está pasando siempre por el máximo bien, y sé que el Padre nunca nos deja solos, siempre estamos con Él, y tampoco Cristo. Incluso en los momentos más difíciles, más oscuros, nunca estamos solos. Así que simplemente quiero compartir este sentir mío sobre mis experiencias con las cartas y sobre lo que dice aquí, ¿no? Lo que más fuertemente aborrecí y no resistí fue la miseria, la enfermedad, la pobreza que vi en mi alrededor. Fueron estas tres cosas que a mí me impulsaron a hacer cambios en mi vida. Bueno, él sigue diciendo, eso me enfureció, me volví apasionadamente enojado y vociferante por ver a la gente vestida en harapos, delgada y hambrienta, enferma y lisiada, y todavía siendo cruelmente intimidada por los líderes judíos, quienes la cargaban con leyes y prácticas tradicionales sin sentido, amenazándola con el castigo de Jehová si no se obedecía. Proclamé a todos los que me querían escuchar que este pueblo soportaba bastante sin ser doblegado por medidas sin sentido restrictivas de placer. ¿Cuál era la razón de vivir si no nacíamos para ser felices? Me negué a creer en un Dios justo, según las tradiciones judaicas. Las advertencias bíblicas proféticas del juicio y cólera de Jehová contra la gente me indignaron. La gente era humana. Después de todo, la gente era humana después de todo, haciendo lo que su naturaleza humana le impulsaba a hacer. Nacieron pecadores. ¿Por qué juzgarlos y condenarlos a una vida de sufrimiento y pobreza por romper los 10 mandamientos? ¿Cuál era el sentido de tales afirmaciones? Para mí, esta creencia judaica representaba un Dios lógico y cruel, y no quería tener nada que ver con él. Me parecía que si existía tal deidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna. La sencillez y la libertad que encontré en las colinas, en las llanuras, en los lagos y en las montañas, refrescaron mi espíritu interior y tranquilizaron mi cólera que murmuraba contra el Dios judaico. Por consiguiente, me negué a creer ni una sola palabra de lo que los judíos mayores intentaron enseñarme. Sin embargo, a los 25, 26 años,
una nueva pregunta se apoderó de mi mente mientras paseaba cada vez con más frecuencia a solas por las colinas. Mi rebeldía fue gradualmente reemplazada por un anhelo que me consumía: saber y comprender la verdadera naturaleza de aquel que sin duda debía inspirar y respirar a través de la creación. Repasé mi manera de vivir y vi cuánto sufrimiento mis acciones habían causado a mi madre y a muchas otras personas. Aunque sentía tal compasión por los débiles y los sufridos, mi naturaleza rebelde había dado lugar a mucho comportamiento desconsiderado y egoísta hacia mi familia. Mi amor subyacente hacia ellos ahora brotaba en mí y me encontré volviéndome igualmente rebelde contra mi comportamiento anterior. Hablaron de Juan el Bautista y la labor que realizaba entre los judíos que venían incluso de Jerusalén para escuchar sus palabras. Decidí visitarlo para que me bautizara. Y de camino hacia el río Jordán me sentí muy entusiasmado ante la perspectiva de bautizarme y comenzar una nueva vida. Sabía que a pesar de mi emotividad desenfrenada, había nacido también con una inteligencia aguda y con un don impresionante para el debate penetrante, el cual había utilizado caprichosa y negativamente, llevando a la gente a desenfrenadas discusiones. Había malgastado mis talentos siguiendo una vida egoísta, ociosa y de placer. Como consecuencia, había perdido todo el respeto de los demás y tampoco me respetaba a mí mismo. Por primera vez esto me era intolerable. Se me ocurrió que en el futuro podía y debía disponer de mis dones naturales para mejor uso, en lugar de simplemente hacer ruido. Quizás podía encontrar una mejor manera de aligerar la carga de aquellos a quienes compadecía tanto. Hasta entonces no había sido útil a nadie. Bueno, esta es la lectura sobre la vida temprana de Jesús, ¿no? La verdad es que es un texto muy importante para nosotros. Yo creo que esto lo hemos vivido también en el camino que hemos recorrido, ¿no? El de vernos a nosotros mismos. Uy, perdón, esta, la gatita. El de vernos, primero el de descubrir lo que somos, lo que hemos hecho, lo que hemos lastimado. Y a pesar de todos esos sentimientos buenos, nobles que hayamos tenido, hemos lastimado a la familia, hemos lastimado a los amigos. Y cuando nos hemos descubierto en ello, igual que Jesús en su vida temprana, antes de su bautizo, nos hemos sentido también nosotros. Y yo personalmente lo he sentido después de leer las cartas, porque antes de leer las cartas era incapaz de ver cómo era yo. Vivía en un autoengaño muy grande. Y aún hay que ir trabajando en los autoengaños. Yo aún debo seguir trabajando en ello. Entonces, a mí esta lectura me ayuda muchísimo y cada vez que la leo, hoy, por ejemplo, la he vuelto a leer con ustedes y trae aún más luz para mi vida, ¿no? Gracias. Esto es
el texto que tenía que leer y doy paso al siguiente. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Carmela. Y, y bueno, en esta primera parte, como dices, nos sentimos identificados. Yo también al ir leyendo y, hay una parte en particular en la que dice, mi amor subyacente hacia ellos ahora brotaba en mí y encontré volviéndome igualmente rebelde contra mi Sí, comportamiento anterior. exacto. Sí, Y creo que muchos, sí, sí, dinos. es muy importante ese texto, sí. Bueno, continúa. Bueno, porque en mi experiencia personal así fue, ¿no? Cuando uno tiene como la visión y decir, bueno, ¿qué he estado haciendo? ¿Cómo me he estado comportando? ¿A quién he lastimado? Y volteas hacia atrás y ves como ese personaje que has creado, Sí, se vuelve ahora como un rechazo hacia eso que sí. éramos. O sea, Entonces, por eso me... sí, o sea, Sí, para mí eso es importante porque te encuentras haciendo lo mismo, rechazándote a ti misma, ¿no? Y criticándote, juzgándote, y a mí me costó mucho trabajo salir de eso, el de descubrirme, el de verme, el de ver toda esa negatividad que hay en mí, que no lo había visto, y entonces fue muy duro ver que, o sea, incluso en otros textos Cristo dice, ¿no? Como eso nos lastima, pero obviamente a quien lastima es a la misma, al mismo personaje, ¿no? Entonces, pero hasta que ese personaje no pueda, no sea callado, pues nosotros volvemos contra nosotros mismos. Y no es nada positivo o podemos decir no es nada que nos ayuda a salir adelante. Podemos quedarnos en ese estado, como en un bucle, ¿no? De verte, de juzgarte, de observarte, pero juzgarte, entonces te estás observando desde la mente, no estás observándote desde tu ser. Y entonces eso hace que vivas un conflicto permanente contigo misma o conmigo misma, ¿no? Eso me hizo vivir ese conflicto permanente hasta que de pronto ya me hizo comprender el Padre que debería salir de ello y debemos trabajar mucho sobre el amor incondicional hacia nosotros mismos. Lo que llamamos en la psicología, pues, la autoestima y el amor propio, ¿no? Entonces, estas dos cosas que si vienen solamente de la mente, no nos ayudan. O sea, si yo simplemente me pongo a repetir mantras, yo me amo, yo soy, todo está bien, todo está perfecto, entonces solamente estamos mantralizando desde la mente, entonces obviamente que eso no es no es un avance, ¿no? Entonces estamos en un bucle de observarte, de criticarte, de subir y bajar, como dice Cristo también, ¿no? Entonces, es importante en estos, si nos encontramos en este caso, porque podemos encontrarnos de repente, el ego nos puede estar, puede estar tomando el control en determinados momentos, es muy fácil que lo haga, por lo menos eso es mi experiencia, pero si ya sabemos cómo controlar, sabemos cómo ir al silencio, cómo ir a la meditación, cómo contactar con el Padre, podemos ir trayendo la luz y trayendo el amor incondicional en nuestro camino. Eso, Mónica. sí, sí, muchas gracias. Este, y bueno, después de esta parte viene la experiencia que tuvo también con el bautismo, ¿no? Que ahí empezó como él lo describe, cuando fue bautizado, pues realmente para él fue una experiencia también muy fuerte. Lo voy a leer, esta parte del bautismo, donde sentí una gran oleada de tremenda energía surgir a través de mi cuerpo. Me quedé Ah, ya, atónito. vale. Ah, pensé Al que salir del agua, sí, ya. Ujú. Es que me tocaba leer también en mi bautismo, sí. sí, Claro. Bueno, léelo, pero Mónica, ya está bien.
Sí, no, pensé que que es, lo iba a leer el compañero. Bueno, no pasa nada. Lo he entendido mal. Eugenio, pensé que lo iba a leer. Bueno, Mónica, léelo si quieres o yo lo puedo seguir leyendo. bueno, si gustas tú, y ya Sí, podemos. como quieras. Sigue leyéndolo. ¿Lo has iniciado ya? Bueno, voy a empezarlo porque me había brincado un párrafo. Mi bautismo. Dice, Ya. cuando entré en el agua del río Jordán para que Juan me bautizara, no esperaba salir, no esperaba sentir nada más que alivio y saber que por una vez había dado un paso positivo hacia la reforma de mi comportamiento. Esperaba sentir una nueva determinación para irme a casa y sorprender a mi madre y a mis vecinos con mis nuevas actitudes amables hacia ellos. Lo que realmente ocurrió cuando Juan me bautizó fue una experiencia completamente diferente de cualquier cosa que jamás hubiera pensado posible. Sentí una gran oleada de tremenda energía surgir a través de mi cuerpo. Me quedé atónito. Al salir del agua tambaleándome, me sentí elevado en conciencia de manera extraordinaria. Un gran flujo de cálida felicidad me elevó a un estado de éxtasis. Estuve cautivado y consciente de una gran luz. Tropezando, me alejé del río y me fui andando y andando sin saber a dónde. Seguí así, sin ver, y entré en el desierto. Sí, es un texto maravilloso. Es maravilloso el bautismo, ¿no? de Jesús, porque desde allí empieza su iluminación. Y cuando estamos leyendo y cuando vamos recibiendo algún nuevo conocimiento, sientes ese, ¿no? Ese flujo de cálida felicidad. No, hombre, no lo sentimos. Me imagino que lo que sintió Jesús fue algo tremendo y es que no podría no podría imaginarlo, pero lo que sí sé es que cada vez que tú recibes un nuevo conocimiento, una nueva comprensión, sientes eso, es esa misma sensación, ¿no? Por lo menos pienso que es esa misma sensación, como que recibes la luz, ¿no? Cuando se recibe luz, no la luz, no como Cristo dice, no es la luz que llega a tu, una luz como la luz eléctrica que llega a tu mente, ¿no? Es la comprensión. De repente estás leyendo un texto y comprendes tan fácilmente lo comprendes. Y entonces eso es como un momento de luz, te da tanta alegría y tanta paz, ¿no? Entonces, yo puedo decir eso es una mínima parte de lo que él posiblemente recibió allí en su bautismo y luego, obviamente, en toda su iluminación que fue en los 40 días y luego posterior sigue teniendo más iluminación porque él sigue haciendo contacto primero con la vida divina y luego con la conciencia que está en las más altas vibraciones, ¿no? La conciencia divina universal. Entonces, él sigue recibiendo iluminación hasta, hasta el final. Inclusive, pues me imagino que cuando estuvo antes de su crucifixión, en los momentos tan difíciles que vivió de dolor, de incertidumbre, porque el humano que era, pues volvió a sentir temor, ¿no? Entonces, pero era rescatado incluso de eso, y pues yo creo que él seguía recibiendo en todo momento ese calor y esa luz y ese amor del Padre, de la conciencia divina. Sí, Ujú. sí, muchas gracias. Y bueno, hay otra cosa que menciona Jesús, que es los talentos que él tenía. O sea, creo que también es destacable esto Sí, porque dice que nació con una inteligencia aguda y un don impresionante para el debate penetrante. Y dice sí, que, pues, primeramente lo utilizó de manera
caprichosa, negativa, y en estos ambientes en los que él se metía, ¿no? Que también pues estaba el alcohol y eran ambientes en los que utilizaba estos talentos para entrar como en Mm. discusiones. Sí, bueno, sí, eso, todo eso. Entonces, él relata aquí muy bonito todo desde el principio, dice cómo él era, ¿no? Una persona rebelde, le molestaba mucho, le daba mucho dolor, no dolor, sino le daba ira, ¿no? Ver todo lo que enseñaban los judíos y ver cómo sufría la gente y cómo vivían en miseria, en enfermedad. Y encima, como la misma religión, los mismos sacerdotes, pues aprovechaban de esa situación dolorosa am, para hacer otro tipo de enseñanzas que no les ayudaba en nada, ¿no? Y bueno, desde allí nos está contando cómo era él de rebelde, ¿no? Rebelde, no creía en ese Dios que los judíos contaban, que pues un Dios vengativo, ¿no? Entonces, como dice en otra parte, que estaba apuntándote lo que haces bien y lo que haces mal, ¿no? Entonces, él no creía en ese Dios. Por eso es que cuando él vivía encolerizado con eso y no quería seguir las enseñanzas que le dio su madre o que le pedía que él siguiera, ¿no? Porque María era una mujer judaica de estricto comportamiento judaico, ¿no? Entonces ella quería que Jesús fuera como, como ella había aprendido, pero él se rebeló completamente y entonces él visitaba, ¿no? Como incluso en los evangelios dice que pues él visitaba incluso a las prostitutas, ¿no? Entonces él hacía una vida completamente de un rebelde, como ahora vemos, ¿no? Como si tienes un hijo rebelde, tú puedes saber cómo vive un hijo rebelde y si tú has sido rebelde, sabes perfectamente cómo es. Y también y yo soy muy rebelde, sigo siendo rebelde, Carmela sigue siendo rebelde, ¿no? Y bueno, pero ya sé mirar mi rebeldía, ¿no? Pero Jesús fue rebelde y eh, pues lastimaba a su familia, a sus hermanos, luego también generaba discusión con los amigos, se burlaba de la gente porque él era muy inteligente, pero también él dice, ¿no? En otra parte de las cartas, que por hacer mal uso de todo estas, de los dones que él tuvo, entonces él dejó obviamente, de tener los dones, sino más bien incluso se cambió su figura, ¿no? Su figura, él de ser un ser humano, un hombre muy bien hecho, bien puesto. Entonces él se descuidó totalmente y incluso su físico se cambió, decía él, ¿no? Dice él, ¿no? Y la gente, pues, lo único que veía en él era eso, el ser que hacía reír, que sabía, sabía hacer una discusión y luego, pues, esa discusión terminaban en peleas. Bueno, eso oye, me ha pasado a mí todo eso. Porque yo era una persona que siempre se hizo, todavía sigo siendo, y siempre estaba pensando y siempre estaba "Ay, que injusto esto, que no sé qué, criticando y calificando siempre y viendo, arreglando el mundo como decimos nosotros, ¿no? Entonces, que no trae nada bueno, sino discusiones y peleas entre unos y otros. Entonces, todo eso es parte del ser humano, ¿no? El ser humano que obviamente tiene todas esas actitudes porque si no está del lado del ser humano que tiene éxito, entonces ese ser humano siempre va a ser rebelde, siempre va a estar criticando, siempre va a estar buscando justicia, siempre se va a sentir víctima, ¿no? Entonces,
eso hace que genere esa discordia entre unos y otros. Y de querer estar arreglando el mundo y decir, mira, estos son así y nosotros somos así. Y nosotros queremos esto, ¿no? Entonces, pero todo eso es parte de nuestra rebeldía como seres humanos. Y también, pues, de los dones que nos da Dios, a todos nos da, y en- estos dones los perdemos precisamente por estar en este tipo de actitudes. Y lo vamos perdiendo, y así es, nos vamos haciendo viejitos, nos vamos haciendo más feitos, todo eso no todo eso me ha pasado. Así que así que así que, pues, pero, cuando y lo que quiero también, hacer ver es que cuando tú te das cuenta de todo eso, entonces empiezas a generar rechazo a ti mismo. Es que es como un primer paso que aparece, ¿no? Hasta que de repente comprendes que no tienes que rechazarte, que tienes que aceptarte tal como eres, que el ser humano es así. Entonces esto nos lo explica también ya luego en las cartas. Bueno, explica, siempre nos está explicando, ¿no? Que el ser humano pues tiene esa naturaleza, ¿no? Por la adhesión y rechazo, porque esos dos impulsos son los que nos traen este comportamiento, ¿no? En el ser humano, porque solo tenemos estos dos impulsos y luego toda nuestra vida son impulsos. Entonces, vivimos con impulsos que luego se hacen creencias, las creencias que luego generan emociones, y los patrones mentales emocionales que se van guardando en el inconsciente, y luego estos dirigen nuestra vida y nuestras formas de vida, ¿no? Y lo que nos han dicho, lo que hemos vivido, lo que hemos heredado y todo eso, pues lo venimos trayendo en el inconsciente, ¿no? Entonces, pues todo eso por eso es un proceso para ir liberándolo poco a poco. ¿Cómo vamos leyendo las cartas? Yo llevo muchísimos años leyendo las cartas. No he hecho otro camino espiritual sino el de las cartas de Cristo. He tocado algunos otros libros como El Curso de Milagros, pero muy poquito. He leído a Eckhart Tolle, he seguido a Chopra, a algunos maestros modernos, pero realmente donde me he quedado ha sido en las cartas de Cristo. Empecé leyendo también la Biblia al principio, porque es lo primero que mi mente me llevó. O sea que si estamos en esta situación difícil en el mundo, pues habrá una solución. Y si ya vemos que no hay soluciones ni por la izquierda ni por la derecha, ¿dónde está la solución? Entonces dije, tiene que haber otro camino, voy a empezar a leer la Biblia. O sea, empecé por ahí, pero luego pues también de ahí salté a las cartas de Cristo porque tampoco me convencieron, ¿no? La Biblia me, me generó mucho malestar, muchas preguntas que no se respondían, y no me estaba llevando a nada positivo, no estaba solucionando nada de mis preguntas. Y fue entonces cuando ya encontré las cartas de Cristo, y eso fue un encuentro sublime, maravilloso y de gran alegría. Así que esto sí es importante lo que dices, Mónica, importante tener en cuenta eso, la vida en sí de Jesús es importante, y se vuelve importante para cada uno, y de acuerdo a sus experiencias. Es importante analizar los dones también, pero luego al principio cuando yo no leía estos textos, y yo pasaba por alto, aunque lo estaba leyendo, pero por ejemplo, no era consciente de cómo yo había también destruido mis dones, ¿no? Y yo lo leía y decía, mira cómo le pasó esto a Jesús, pero no era consciente de que yo también había vivido todo eso. Y entonces he tenido que leer una, dos, tres, muchas veces, y poco a poco he ido descubriendo y he ido
tomando conciencia de lo que soy yo misma, de lo que es mi ser y cómo es mi ahora, mi aquí, para poder ir caminando en el proceso, ¿no? Entonces, Sí, yo pues pienso que los textos son importantes, leerlos, no debemos de forzar a entenderlo, debemos ir absorbiéndolo, y realmente así es como va llegando la luz, porque no es la creencia y no es el aprenderme de memoria que me hace caminar, ¿no? Se vuelve en contra. Él mismo lo dice, ¿no? Que la mente es, eh, es importante para la creación, pero al mismo tiempo se vuelve también un enemigo para este, ¿no? Entonces, por eso es tan importante entender que las cartas de Cristo no tenemos que estudiarlas como un libro de texto del colegio o de la universidad, sino debemos de absorber la conciencia detrás de la palabra, ¿no? Entonces eso va sucediendo poco a poco, y no sucede tan bruscamente. No debemos forzar, porque cuando forzamos se vuelve una creencia, y si es una creencia, pues como toda creencia tiene que ser desechada, ¿no? Entonces, y eso es otra espina que luego te toca sacar, ¿no? Entonces es fundamental comprender esto, que debemos leer las cartas, más que leer, escucharlas y absorberlas. No es de memorizar, y tampoco es de analizarlas, ni de mucho análisis, ni de mucho razonamiento. Eso viene después, cuando tú ya estás eso simplemente sucede, ¿no? Simplemente sucede. No es una cosa que tienes que tenerla ya en la punta de la lengua, ¿no? Entonces eso es un poco es peligroso caer en una creencia. Es lo único que les puedo decir por mi experiencia, ¿no? Por pues mi experiencia de las cartas, porque si se ha vuelto creencia, tienes que limpiarla también. No se pueden volver creencia. Bueno, eso es todo. muchas Creo que ya gracias. podemos dejar. Ujú. Sí, vamos a darle paso a Eugenio. Bueno, vamos a dar Y paso a bueno, Eugenio. sí, en esta parte, pues sí, de los talentos, como, o sea, Jesús aquí reconoce cómo era que desaprovechaba sus talentos y después los puso pues al servicio del amor, Sí, ¿no? Esta capacidad que él tenía, esta gran inteligencia le permitía hacer esas parábolas y tenía una gran capacidad de orador, ujú, entonces, pues así sucede con todos, cuando reconocemos nuestros talentos sí. y los damos a los demás, es que empiezan a florecer. Entonces, bueno, pues vamos a darle paso a Eugenio. Por favor, Eugenio, ya puedes abrir tu micro para destacarte. Listo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a Carmela por su compartir en estos casi 45 minutos. También a Mónica. Y aquí ahora, desde el ser crístico de luz que yo soy, saludo al ser crístico de luz que sois todos vosotros, los que están conectados, y también un pulso de amor y gratitud al amado Maestro Jesús por este regalo de las cartas, también a la amada presencia de Dios, yo soy, que es en cada uno, y a toda la hueste de maestros ascendidos que nos acompañan y que constituyen la compañía del cielo, que en este momento rodean toda la tierra en el proceso de ascensión planetario y de toda la humanidad.
Yo quiero comentar así rápidamente, pues la forma en que me llegaron las cartas a través de un grupo Capiro Puro Amor aquí en Antioquia, Medellín, que se reunían regularmente. Pues adquirí el primer ejemplar, que fue una copia incluso muy borrosa, tamaño carta, que después la cambié por una copia que una enfermera de la Universidad de Antioquia, acá de Medellín, Colombia, pues ya la bajó de internet, que es la que tengo ahora, y una letra grande, bonita y tamaño carta. Pues la leí rápidamente, más bien desapercibido, aunque me abrió mucho la mente. Y quise formar dos grupos, incluso con profesionales, abogados, en fin. Pero fui yo constante en las citas, pero ellos no fueron constantes y terminé pues desanimándome. Por fin las archivé, a rato las leía. Esta una invitación que me hizo recientemente la señora Luz Mary de la ciudad de Medellín, que intervino en este programa Elige de Nuevo el 30 de noviembre, que fue la primera que intervino. A ella le agradezco que volvió otra vez a conectarme con el texto y a tener la oportunidad de participar pues a nivel internacional, pero ya vi que comencé a sentirlas más, como a practicarlas más, porque primero había hecho una lectura desapercibida, más intelectual, más analítica, pero comencé ya a sentirme, como se dice, revolcado por ellas, y sobre todo en el proceso de salud que estoy viviendo. Es un proceso de sanación fuerte, de memorias emocionales de vidas pasadas, y en ese sentido el amado Maestro Jesús me está guiando y ayudando mucho. Ahora, en lo que me corresponde a mí, entrando ya en materia, el tema sería lo que sentí en el desierto. El amado Maestro Jesús expresa que él fue elevado en una luz radiante y que en esa dimensión superior él sintió el gran poder, la vitalidad, la armonía, la paz, una gran realización. Y experimentó que esa sensación era el poder divino, esa mente creadora que dirigía toda la creación. Y luego comenta ya que lo que precisamente vio, se dio cuenta y percibió en el desierto. Vuelvo otra vez a comentar que fue elevado a otra dimensión de conciencia y que le hizo ver la verdad de la vida y de la existencia. Allí vio lo que era verdadero y falso en el pensamiento del hombre. Y se dio cuenta que ese poder infinito era universal, que abarcaba todo, que llenaba todo el universo, el mar, la tierra, la galaxia. Y se dio cuenta que todo eso era poder mental. O sea que descubrió el primer principio, la primera ley de la existencia, que es lo que llama la ley del mentalismo, o sea, todo es mente y todo pues es mente universal. Y esa mente universal es omnipresente, o sea, está
presente en todo, por todo y con todo. Y que esa mente universal también la compartimos nosotros a nivel individual. Que eso a nosotros se nos había olvidado, porque a través de la cultura religiosa que nos has enseñado, pues hemos percibido pues una espiritualidad, pero más con base en creencia y sobre todo en el temor. Aquí Jesús nos está diciendo que nosotros somos una participación directa de esa mente universal, que somos como una velita que se enciende con esa mente universal que simbolizaría el sol. Pero nosotros muchas veces hemos pretendido que esa velita está separada, porque eso fue lo que creamos nosotros, el ego, una conciencia separada. O muchas veces hemos querido tapar esa fuente, tapar el sol con un dedo. Y esa ha sido nuestra equivocación, porque nunca hemos iniciado ese proceso de reencuentro con nosotros mismos, de redescubrimiento de nosotros mismos al interior de nosotros. Como decía la compañera ahora, de una manera muy reiterativa, es descubrir esa conexión con la fuente universal, que fue interferida por todas las diferentes religiones, culturas y gobiernos políticos, y comenzamos a pensar que esa divinidad o ese poder estaba en otros, o estaba en las iglesias, o estaba por allá en un ser superior muy alejado de nosotros. También dice que su elevación espiritual hizo que pudiera ver a través de las rocas de la tierra, lo que se llamaría, desarrolló en ese momento una especie de clarividencia. O sea, ver claro a través de la materia sólida, ver claro a través de una montaña, de una roca de la tierra, exige ya una visión muy aguda, muy elevada y muy espiritual. Y observó que lo que aparentemente era sólido era un titileo de motas, lo llama él así, y que hoy ya sabemos por la física cuántica que simplemente son frecuencias, niveles de frecuencias que operan en diferentes velocidades, pero según la concentración que tú tengas, el enfoque que tengas, y si persistes en él, entonces alteras el ritmo de esas motitas y comienzan con una variabilidad de formas, pero en la medida en que tú te concentras. Comprendí que no había realmente nada sólido. O sea que podemos afirmar que lo que nosotros hemos creído y experimentado a través de nuestros sentidos físicos, materiales, ojo, vista, oído, olfato, tacto, y que creemos que lo real, la materia, esencialmente no existe. Porque aquí dice Jesús, esencialmente en el fondo son un bailoteo de motitas, es decir, un ritmo de diferentes frecuencias. Pero como no lo percibimos con los ojos externos, entonces nosotros creemos que la realidad es la materia sólida. Y dice él que en momentos de duda, el titileo de esas motas dejaban de existir. O sea, cuando usted suspendía la concentración, la fe, la convicción, las motitas se perdían o cambiaban. O sea, lo que también en física cuántica se dice que el científico está concentrado en su objeto, y apenas ahora vinimos a entender que con la concentración
del científico en el objeto, muchas veces las partículas electrónicas que estaban viendo se le movían. Entonces, donde se dieron cuenta que yo como sujeto, como persona, como individuo, interfería en la constitución electrónica de la materia, o sea, movía la materia. Lo que él dice, podemos alterar esas frecuencias y podemos alterar lo que llamamos sólido o materia, que eso, por ejemplo, lo desconocíamos completamente. Y comprendí que un pensamiento lleno de convicción causa cambios en el titileo de motas, partículas de carga eléctrica. Producía cambios en el aspecto de la roca o objeto estudiado. Lo que acabo de decir, el poder de la convicción, el poder del pensamiento enfocado, pues hace que ocurra eso que llamaríamos como un milagro, que es simplemente la alteración de las frecuencias que en última instancia determinan las diferentes formas o aspectos externos de las cosas. Comprendí que el poder de la convicción o fe inquebrantable en el entorno cuando se afirma una orden o creencia. Pues ya vuelvo a repetir entonces que una orden, un decreto o una creencia, observen ustedes todo el poder que tiene de transformar las cosas. Y por eso, como lo hemos hecho en una formación más bien negativa que la que se nos ha inculcado, entonces todo lo negativo se nos ha venido, como se dice, encima, pero por nosotros mismos. O sea, nosotros mismos lo hemos creado y generado porque en ese sentido somos co-creadores con la inteligencia divina. ¿Por qué? Porque somos una participación de esa inteligencia divina. Entonces aquí él está experimentando eso en su visión y elevación, dándonos a entender a nosotros que nosotros también podemos realizarlo y que somos co-creadores. Pero hemos sido co-creadores extraordinarios, pero con mucha carga negativa. ¿Por qué? Porque es el miedo, el temor, el castigo, el pecado y todas estas creencias que nos infundieron, y desde nuestro inconsciente creamos esas formas o acontecimientos o eventos que nos ocurren, pero de forma negativa. Entonces es el momento de despolarizar y cambiar a un pensamiento positivo, y ahí sí concentrarlo con toda la convicción y con todo el rayo de luz enfocado. Dice también que fue más asombrosa fue la comprensión de la conciencia cósmica que me abrió la mente. Era testigo del poder creativo de la mente divina en sí, hecho visible del titileo reluciente de diminutas motas. Entonces él comprendió el flujo de la conciencia cósmica que le abrió la mente. Entonces fue testigo precisamente del movimiento de esa conciencia en sí, como hecho visible, pero en la danza, dijéramos, de esas motitas o frecuencias. Y ahí vuelvo otra vez a decir que no solamente esto, su aspecto podría ser afectado por la actividad del pensamiento humano. Entonces sigue reiterando que mi pensamiento enfocado puede alterar la forma de las cosas. Y como aprendimos a pensar a pensar y sentir de manera tan negativa, pues todo el mundo externo alrededor nuestro y en nuestro entorno
muchas veces ha sido de desgracia, de enfermedad, de muchas circunstancias negativas, pero que nosotros mismos lo hemos creado. Entonces, comprendiendo esto, hay que optar por hacer un autoanálisis y extraer de nosotros todo ese condicionamiento negativo, porque si piensas negativo, sientes negativo, actúas negativo y luego generas hábitos negativos para una vida negativa. Te vuelvo a repetir, cambiarle entonces la polaridad, ya pensar en positivo para que el sentimiento, la palabra, la acción, la vida y el destino sean positivos. Entonces él también dice que comprendió que todo lo visible era una manifestación del estado de conciencia. Y que ese estado de conciencia o nivel de conciencia era lo que determinaba la composición y forma de las motas. O sea, mi nivel de conciencia está alterando las frecuencias de lo que está constituido el entorno. Lo que pasa es que como esto no lo percibimos con los sentidos, entonces nosotros no sabíamos que ese fenómeno ocurría así. Y es muy cierto porque ahora se ha demostrado que todos los objetos que hay en tu casa, en tu entorno, los muebles, los techos, los ladrillos, todo se está impregnando con tu sentir y con tu pensar. No lo vemos, pero toda la materia como es frecuencias vibratorias, motitas, como dijéramos en la danza de la vida, todo está grabando. Y nosotros pensamos que solamente grababa un ser vivo o una cinta magnetofónica, pero todo, absolutamente, según este principio, está grabando. Nosotros estamos incidiendo totalmente en los objetos y materia que nos rodea. Dice, de modo que toda forma externa era una expresión de la conciencia interior. Eso es muy importante porque establece también la otra ley universal, como adentro es afuera y como afuera es adentro. Entonces, todo lo que me pasa afuera es expresión de mi conciencia interior. Yo lo he creado inconscientemente. Porque hasta acá creímos que las cosas externas eran las que nos determinaban. Y ese Dios, lo más importante de la ruptura de este paradigma, me parece a mí, y que es el eje central de las cartas desde la visión del desierto, es haber tomado conciencia de que el flujo de la conciencia está en mí también. Yo soy una participación de ese flujo de la conciencia. Entonces yo soy co-creador. Soy Dios creando también. Soy el Padre, Madre, Vida en mí creando, porque el Padre, Madre, Vida también está en mí y fluye en mí en dos polaridades, masculina y femenina, porque son dos energías. Ustedes saben el principio masculino, el principio femenino, no como cuerpos externos de hombre y mujer, sino simplemente como el principio creador, el principio que impulsa el fuego, la razón, el empuje, todo lo del masculino, y el femenino también, la pasividad, la aceptación, la maternidad, la ternura, la dulzura, la comprensión, la empatía. Esos dos principios en mí están fluyendo. Pero como yo soy inconsciente de eso, generalmente los hemos concebido, pero por la manipulación cultural y religiosa que nos han brindado, donde generalmente el femenino fue sacado y solamente se impuso fue un sacerdocio masculino, porque todas las religiones como que se confabularon para destacarse solamente el sacerdocio masculino. Y la mujer en ese sentido fue infravalorada.
Eso nosotros lo experimentamos también cuando nos expresamos como mujeres en vidas anteriores, porque hemos sido hombres y mujeres y hemos desempeñado todos los personajes y todas las máscaras porque venimos a experimentar en este planeta Tierra. Un proceso de experimentación, pero se nos olvidó la luz que teníamos que irradiar. Es lo que Jesús nos vuelve a recordar. Son co-creadores, son parte del universo. Ustedes son una velita que enciende el sol. Vuelvan a rescatar la divinidad olvidada. Ustedes son ángeles que vinieron aquí a expresar luz, pero se les olvidó. Y precisamente por la manipulación cultural y religiosa, pues nos dijeron que sencillamente éramos miserables pecadores. Y ese sentido de culpa, de baja autoestima y de inmerecimiento, me parece a mí que es lo más profundo que ha creado las enfermedades y el dolor. Yo precisamente en este momento, en análisis muy profundo, estoy pasando por esa experiencia. Porque el inconsciente de tantas vidas pasadas, de tantas vidas religiosas, en conventos y en religiones, quedó muy grabado en el subconsciente mío y en esas memorias victimistas del pasado, el complejo de culpa, de inmerecimiento y de baja autoestima. Y que en el fondo, pues te bloquea y causa todas las enfermedades. Como bien se ha dicho, que todo dolor crónico es culpa enterrada. Y esa culpa la adquirimos nosotros a partir de esa falsa concepción del Génesis, del pecado y la culpa original. Y de que el principio de la sabiduría era el temor a Dios, y es al revés. El principio de la sabiduría no es el temor a Dios, sino el amor. Porque Dios es solo y puro amor, y yo, como participación de Él, una parte de Él, también soy solo y puro amor. Pero entonces el trabajo es revertir toda esa programación, romper el paradigma, pero es un trabajo, como decía la compañera, constantemente transformando en mí esas memorias, un trabajo constante, a diario, de instante en instante. Comprendí que la vida y la conciencia eran la misma cosa. No es posible decir esta es la vida y aquella es la conciencia. Eso también es muy importante, porque nosotros habíamos hecho esa separación. Además, la conciencia que a nosotros nos enseñaron e inculcaron es sin S, conciencia, no con la S que está ahí, conciencia, porque conciencia ya es con conocimiento iluminado. Entonces simplemente era la conciencia que era no más que la acumulación de dogmas y creencias que precisamente, aparentemente por acercarnos a Dios, nos alejaban a Dios, porque estratégicamente ahí va la táctica del temor, la táctica del pecado, la culpa, los juicios, la condena, los infiernos y los purgatorios, que terminaban por generar en mí simplemente una actitud victimaria o una actitud victimista, que el mismo Jesús lo ha dicho, con todo el proceso de lo que fue la crucifixión y todo eso que se repite todos los días, todos los años. Entonces, la peor actitud de la humanidad es salir de esa actitud victimista. Yo lo he experimentado y lo estoy experimentando por todo un pasado de grabación, todo un pasado de memorias victimarias y victimistas, y en este momento tengo que borrar. Bueno, comprendí que la gente dio más importancia a la individualidad y a la forma. No podían imaginar que la mente o la inteligencia operara fuera de la forma individual.
sino atada a su forma externa. Entonces, para los judíos de la antigüedad era muy difícil entender, y aún para nosotros ahora, porque han pasado 1000 años y seguimos con las mismas actitudes mentales, religiosas, de creencias en esos dogmas. Entonces no aceptamos una inteligencia, mente universal, creadora, aparte de un individuo y de una forma. Entonces ellos que figuraron, los judíos simplemente se imaginaron un Dios enorme sentado allá arriba en una nube, con todas las características positivas y negativas humanas, y que entonces enviaba todos los castigos, mandaba las enfermedades, las catástrofes y las tragedias por la desobediencia humana. Entonces observe que es la idea de castigo que tanto Jesús ha reprochado y ha criticado en la antigua religión hebrea, en la que él vivió. Entonces no es un Dios antropomórfico con esa figura humana como nos lo han presentado, sino que es una inteligencia universal, es un principio, es una conciencia Padre, Madre, Vida que fluye en todo, con todo y por todo, y que está fluyendo en mí también. Y por eso dice que los mismos profetas hablaron de ese Jehová. Para nosotros ahora ha sido también pues esa Trinidad arriba, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que Jesús también critica porque dice, faltó la mujer. Esa Trinidad está incompleta, porque es Padre, Madre, Hijo y el Espíritu Santo, es el amor que lo une a los tres y que se replica en cada hogar y se replica en cada familia. No es el papá, el Hijo y el amor del Espíritu Santo que los unió, porque ¿dónde está la madre que fue la que engendró? Que fue la que luego dio a luz. Entonces mire que ahí sigue presente también el sacerdocio masculino sacando a la mujer. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso, porque ha sido la manipulación religiosa, como Jesús dice, son religiones del ego y de la razón. O sea, que nosotros mismos creamos, porque nosotros mismos en el pasado fuimos fundadores de esas religiones y fuimos sacerdotes y jerarcas también, porque por todas esas experiencias hemos pasado. Pero ahora, darle gracias que estamos llegando a esta luz, a este conocimiento, con la entrega de estas cartas ahora en su segunda venida, que no solamente está presente este curso de milagros, sino muchos mensajes que ha entregado y escrito, y que está aquí en nuestra atmósfera terrestre ahora, ya dando las partes muy hermosas en los mensajes que hay. Les recomiendo a ustedes que los vean en internet, como Jesús Sananda, porque el grado honorífico mayor de él a nivel cósmico en este momento es Sananda, es el mismo Jesús, pero en un grado honorífico de dimensión superior, y ya está dando el parte de liberación del planeta. Me pareció muy interesante y a mí me pareció el mejor regalo de Navidad para la humanidad. Pues lo pueden consultar o si desean yo se los comparto. Pero estas imaginaciones, me di cuenta, eran mitos, no existían. Percibí que en cualquier dimensión de la existencia era la mente, la inteligencia demostrada, el factor importantísimo en todo lo que se refiere a la creación y al hombre en sí. Entonces él mismo dice ahí que él, en esa visión tan elevada que tuvo, donde fluyó en la conciencia universal, total, armónica, se dio cuenta que todo esto que expresa el Génesis, la religión hebrea, eran mitos.
eran solamente elucubraciones. Y se dio cuenta también que solamente valía la inteligencia demostrada, la mente creadora universal, y que era la verdad a través de toda la creación y el hombre en sí. Y termina diciendo que entonces el Génesis tiene que reescribirse, porque el Génesis fue realizado como una especie de cuento para niños. Y ya mismo Jesús y la compañía del cielo en este momento le está diciendo es que ustedes, la humanidad, ya van a pasar a la siguiente fase. Y que es la quinta dimensión, que el planeta ya entró en quinta dimensión, nos está esperando que pasemos nosotros. Y la quinta dimensión es la del amor incondicional. Y por eso tenemos que unirnos a la Madre Tierra y a este principio del amor incondicional, que necesitamos solamente respirar con conciencia y podemos enviar ese flujo respiratorio de conciencia a un entorno cercano y lejano. Solamente con el pensarlo y emitirlo, él mismo lo ha explicado ahí. Si enfocáis el pensamiento y os concentráis, podéis hacer todo este trabajo que es divino. Incluso una sola persona concentrada, trabajando con el pulso del corazón, con el latido universal y en conexión con la conciencia divina, puede hacer mucho más beneficio que toda una iglesia llena. Porque allí muchas veces están repitiendo decretos o fórmulas de una manera mecánica, y que muchas veces, como dice Jesús, no pasan del techo de las iglesias. Si alguien concentrado y en conexión con la mente universal, pues llega a todo el planeta, y no solamente llega al planeta, sino también al sistema solar y a todo el cuadrante de la galaxia. Entonces observen todo el poder que podemos tener si tomamos conciencia de este enfoque, de este amor incondicional que palpita y fluye ya en nosotros y que lo podemos compartir. Y el planeta lo necesita mucho en este momento. Simplemente enviar amor. Y quienes van adquiriendo esta conciencia, pues dicen, no se tienen que subir al púlpito, ni se tienen que subir para dar una piedra como me subí yo. Solamente lo pueden hacer con su presencia, con su irradiación. O sea, se van constituyendo en faros de luz que con solo su mirada, solo su presencia en muchas partes, llevando la conciencia, irradian absolutamente todo, mineral, vegetal, animal y entorno. Porque en este momento las frecuencias están aquí y están muy altas. Antes de la creación existía la mente universal, el poder creativo detrás y dentro de la creación en sí. O sea que esa mente divina, ese poder creativo, dijéramos que es increado, existía antes de la creación. Pero se dice que Él es el eterno, el sin nombre y el sin fin, el increado. Y como se dice, Él es el omnipresente, el omnipotente y el omnisciente. O sea, está presente en todo, por todo y con todo, porque es vibración y frecuencia en diferentes velocidades. Es omnipotente porque también puede todo absolutamente. Y también omnisciente, porque todo lo sabe. Entonces, todo lo sabe, todo lo puede, está presente en todo. Entonces, con esa conciencia, cada ser humano, cada individuo, mineral, vegetal, animal, ángel, arcángel, querubín, serafín, trono, potestad, dominación, galaxia y supergalaxia, todo vibra en una unidad. Y todo está íntimamente relacionado y todo lugar es santo desde esa perspectiva. Cualquier milímetro de tierra donde tú estés parado con esa conciencia es sagrado. Y no son los sitios que consagraron simplemente por intereses políticos, religiosos, de poder y economía. No, es simplemente la conciencia
la que establece un lugar sagrado. Y por eso se expresa también muy bien que Dios o el Padre Madre duerme en las piedras, respira en las plantas, sueña en los animales y se despierta en el hombre. Y en el hombre toma conciencia de alas y abre las alas para volver otra vez al hogar del Padre. Porque fuimos ángeles que bajamos a realizar aquí un plan, pero se nos olvidó porque tuvimos que meternos en un ego cuerpo. Nuestro instrumento fueron los 5 sentidos, pero nos dieron un 6º sentido, que es el amor incondicional en el corazón. Y el arcángel Miguel nos entregó una espada y nos dijo: os vais muy lejos a un planeta denso o planetas densos, que son infiernos por la densidad. Y os entrego esta espada para que no olvidéis que sois hijos de Dios. Pero a nosotros se nos olvidó, por eso él volvió otra vez con espada, diciendo: no, es que recuerden que ustedes son de arriba, ustedes son galácticos, celestiales. Aquí presentes más de 200 naciones estelares en este momento, y que fueron nuestros ancestros más originarios y primarios en el experimento humanidad de superficie, que ya termina, y nos están acompañando. Esta es la razón también de que Jesús haya preparado esto hace 2000 años, pero no tuvo el éxito, porque sus religiones, su doctrina no fue entendida ni por los mismos discípulos, ni por los evangelistas, y estaban presionados por las condiciones políticas y sociales de la época. Entonces vuelve otra vez, y él lo dice de una manera muy hermosa al principio de la primera carta. Yo soy el que conocido como Jesús en Palestina. Vengo después de 2000 años a traer la rectificación de las enseñanzas. Y dice que estas cartas constituyen la liberación de la humanidad, la guía para estos 2000 años, y trascienden todas las doctrinas religiosas. Estas cartas te liberan. Y nosotros, conscientes de eso, estamos haciendo este esfuerzo, porque ni gobiernos, ni emisoras, ni radio, prensa, televisión, ni editoriales han sido capaces de imprimirla. ¿Por qué? Por un temor, porque tumba todo el statu quo y el establecimiento, que afortunadamente ya está cayendo. Ya hay parte de triunfo de la luz, se está cayendo a nivel político, financiero, religioso, etcétera. Si ustedes pues están un poquito informados. Y cuando... Sí, ya estamos un poquito sobre el tiempo, si gustas ya ir cerrando. Bueno, ya para terminar, yo quiero mostrarles a ustedes, si lo alcanzan a percibir, esta que llaman la flor de la vida, vean. Esta flor de la vida es como un holograma, observen ustedes que es como una red totalmente interconectada. La pueden encontrar en internet como la flor de la vida de diferentes colores. Y es la forma de la totalidad, Padre, Madre, Vida, el flujo de la conciencia universal. Nosotros ahí somos simplemente un átomo de luz, pero que estamos unidos. Esto significa el gran océano de la eternidad, el gran océano del universo, que lo pueden adquirir y que activándolo también es muy poderoso. Entonces no olvidemos, ya para terminar, que somos parte del todo, que el todo está en la parte, pero que le pasa a la parte también le pasa al todo, y la conciencia que fluye en el todo está también fluyendo en la parte, y que nosotros también, de igual manera que la conciencia universal, jamás hemos muerto, siempre hemos fluido eternamente, que la vida no es en rancia, que la vida es aquí y ahora, está incorporado o desincorporado. Simplemente la muerte no existe, la muerte es una ascensión, porque nos vamos con los otros cuerpos sutiles y con nuestro software galáctico, por llamarlo así.
Bueno, muchísimas gracias y un Muchísimas abrazo gracias. a todos. Muchas gracias, Eugenio. Gracias por tu extensión, por tu compartir, por tu experiencia. Y bueno, vamos a dar pie ya a algunos... Gracias. Carmela, muchas gracias. Gracias. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, ya sea por el chat o si gusta abrir su micro. Bueno, aquí. Te dan las gracias, Eugenio. Bueno, también a Carmela. Bueno, ha sido con mucho gusto, con mucho amor. Igualmente, gracias también para Carmela y para todos. Entonces, bueno, ya podemos pasar. Al parecer no hay comentarios. Vamos a pasar a la... si gustas hacer las declaraciones, lo que me habías platicado, y ya después solo pongo una canción, así para irnos despidiendo. Bueno, yo quiero hacer unos 2 o 3 decretos con el yo soy. No sé si todos sabrán, pero cuando yo digo yo soy, estoy conectado con el ser, con esa parte de mí que es el ser, como cuando le dijo Moisés a Saz ardiente, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy el que soy. Ese es el verdadero nombre, dijéramos, de Dios. Entonces, lo utilizamos acá con conciencia y expresamos el decreto que Jesús tanto repitió y con el que él dice logró la ascensión. Yo soy la resurrección y la vida de todo lo bueno que hay en mi corriente de vida. Yo soy la resurrección y la vida de mi eterna juventud y belleza, perfecta vista de oído, fuerza ilimitada, energía y salud. Yo soy uno con Dios y todo lo que Dios tiene me pertenece y todo lo que Dios es, yo soy aquí y ahora. Uno con Dios es la mayoría y 2 o más son la totalidad. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitaciones, sin impurezas, sin imperfecciones, sin tiempo, ni edad, ni espacio. Entonces estos decretos, si usted los repite, están generando una radiación porque usted se está conectando con la fuente. Entonces no es pretender que con eso yo sea el absoluto o la totalidad, sino que como parte de esa totalidad expreso que en mí fluye la conciencia universal, porque yo también soy divino por participación originalmente divina y soy hijo de Dios original, que es lo que estamos rescatando ahora. Bueno, un abrazo para Muchísimas todos. gracias. Muchas gracias, pues que pasen todos una bonita noche.